doctor Roberto Arenas Guzmán nos va a hablar de pseudomicosis, acompañado de la doctora Andrea Merlina Torres Zavala. El doctor Roberto Arenas Guzmán es médico cirujano por la Escuela de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Tiene la especialidad en dermatología por el Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua. Tiene la subespecialidad en micología por el Departamento de Micología del Instituto Pasteur de París, Francia. Es profesor titular del Diplomado en Micología a distancia desde el 2002 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología y de la Academia Mexicana de Dermatología. Es miembro fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Micología. Es miembro además de la American Academy of Dermatology. Es miembro del Consejo Mexicano de Dermatología. La doctora Andrea Merlina Torres Zavala, por su parte, es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, medicina interna por la Universidad de La Salle, en el Hospital Ángeles Metropolitana, y es diplomada en hizo un diplomado en micología en el Hospital Dr. Manuel G. González. Bienvenidos, doctor, muy gentil, doctora, en acompañarnos en este día. Con permiso. Muchas gracias. Bueno, lo que pretendemos hacer es presentarles algo eminentemente práctico de dermatosis que vemos a diario y que seguramente no diagnosticamos porque no las conocemos. Entonces vimos algunos pacientes recientemente, prácticamente cuando nos invitaron, y me pareció adecuado eso presentarles. Así que yo les voy a hacer una breve introducción de la pseudomicosis y nos vamos a enfocar fundamentalmente en lo que la doctora les va a presentar. ¿No funciona? A ver. Bueno. Pues estas pseudomicosis son enfermedades causadas por bacterias, por actinomicetos o por algas que se han estudiado en el grupo de las micosis porque a veces el comportamiento es muy parecido y la evolución es crónica, y a veces cuando los vemos en el laboratorio vemos la producción de filamentos tanto en los tejidos como en los cultivos. Entonces por eso podemos confundirnos. Y las pseudomicosis podríamos dividirlas en producidas por actinomicetos, por bacterias o por algas, que serían los agentes etiológicos. Y estas serían algunas de las más conocidas. Por ejemplo, entre las superficiales tenemos el eritrasma, la tricomicosis, que es fundamentalmente axilar, la queratólisis punteada, la prototecosis, y algunas más profundas que se confunden realmente con micosis son la actinomicosis, el actinomicetoma, la botriomicosis y la nocardiosis. Por ejemplo, aquí les estoy presentando un caso de la tricomicosis axilar. Son estos crecimientos, estos manguitos de bacterias que se ven alrededor de los pelos axilares, que generalmente vemos en los varones, muchas veces son obreros. Las mujeres mexicanas no tienen porque se rasuran las axilas, entonces si no tienen pelos en las axilas, pues no tienen tricomicosis. Entonces lo buscamos más en varones, producen más mal olor porque son bacterias los causantes. Cuando vemos al microscopio, vemos allí con el KOH a 40X y luego con el dermatoscopio, que ahora es un aparato que usamos los dermatólogos realmente para ver mejor cualquier estructura en la piel, en las uñas o en el pelo. Y este es el eritrasma. ¿Por qué se regresa? El eritrasma se ve como parecido a una tiña y hacemos el diagnóstico cuando utilizamos una lámpara de Wood. La lámpara de Wood es una lámpara de luz ultravioleta que en esta enfermedad produce una fluorescencia de color rojo. Produce fluorescencia de diferentes colores con diferentes enfermedades, pero esta lámpara de Wood de 400 nanómetros es muy parecida a la que se utiliza en los antros. Así que si no tienen lámpara de Wood y van a un antro, pueden hacer el diagnóstico. Y entonces nosotros hemos hecho la búsqueda intencionada del eritrasma y hemos encontrado que la frecuencia es más alta de lo que vemos en el consultorio, seguramente porque no hacemos el diagnóstico, nos confundimos en este caso con una tiña de los pies. Y bueno, aquí ven la forma como de la queratólisis punteada, se ven como hoyitos en la planta del pie y a veces lo confundimos con tiña de los pies. El diagnóstico es fundamentalmente por el mal olor que despiden los pacientes. Y así se ven en la práctica y en ocasiones, bueno, estamos en un hospital escuela, hacemos biopsias de superficie nada más quitando la capa córnea
y vean cómo ahí se ven las depresiones donde se encuentran las bacterias. Tenemos una forma superficial y una forma profunda. Y bueno, con esto lo sitúo en lo que son este grupo y cómo hacemos el diagnóstico. Muchas gracias. Listo, pues buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. Yo les voy a presentar a propósito de este tema unos casos que hemos visto en la consulta de micología, en la sección de micología del Hospital G. González, e incluso les traigo uno de la práctica clínica privada. Entonces, bueno, yo soy Merlina Torres. Ok, entonces les presento el caso de un paciente masculino de 45 años, quien es guardia de seguridad y quien negó al momento del interrogatorio alguna comorbilidad que padeciera. Él acudió porque presentaba 2 dermatosis que se localizaban a los miembros pélvicos y afectaban de forma bilateral y simétrica tanto las plantas de los pies como los pliegues interdigitales de ambos pies. Estas estaban constituidas por lesiones crateriformes superficiales de aproximadamente 10 milímetros en su confluencia, pues donde las lesiones justo se aproximaban, y adicionalmente tenía otra dermatosis que se localizaba en la parte interdigital de ambos pies. El paciente precisamente acudió porque él decía que le sudaban mucho los pies y que además algo que le molestaba era que tenía mal olor. Él negaba tener otra sintomatología asociada y dijo que ya tenía aproximadamente 3 años que había estado usando tratamientos distintos y que no había habido resolución del caso. Entonces, en un acercamiento de las imágenes, ustedes, si observan con atención, se ven estas lesiones crateriformes de las que les cuento y se ve un poquito de escama alrededor. Cuando nosotros le aplicamos la luz de Wood, se observaba esta fluorescencia rojo coral que el doctor Arenas ya nos presentó. Si ustedes observan, aquí se ven los hoyuelitos que no fluorecen, pero la parte interdigital es la que sí florece, ¿ok? Esto es importante mencionarlo por lo que sigue a continuación. Así que como el paciente presentaba un factor importante que lo predisponía a esta situación de la sudoración, nosotros decidimos emplear el uso de formol tópico al 1%, una dilución eficaz, ya que el formol a esta dilución funciona como un astringente que es efectivo para combatir la sudoración, que es el factor principal desencadenante de estos pacientes. Recordemos que el paciente era guardia de seguridad y que por lo tanto él usaba un calzado oclusivo de forma persistente. No hay que le podemos decir a este paciente, no, pues ya no te pongas tus botas o tu calzado, a él siempre, ¿ok? Entonces, esta fue la decisión que nosotros tomamos por esta situación del paciente. Así que a continuación les presento el caso de queratólisis punteada asociada a eritrasma. La queratólisis punteada también se conoce como síndrome del calcetín sudado, como queratoma plantar sulcatum o como síndrome de la podredumbre del pie del río. Esta es una infección crónica que afecta el estrato córneo exclusivamente y está caracterizada por estas lesiones crateriformes en zonas de presión, sobre todo de las plantas de los pies. En cuanto a su epidemiología, es de distribución mundial
es predominantemente más prevalente en climas húmedos, que son los templados o los tropicales, y principalmente en verano por este factor de que a más calor, pues más sudor. Afectan principalmente a los hombres en una relación 4:1, y la edad que más se afecta es de los 21 hasta los 30 años, sin embargo puede afectar a todas las edades. Existe una relación familiar, ¿por qué? Porque al ser ocasionada por bacterias, si la familia anda descalzo, están usando la misma regadera, comparten toallas o incluso a veces se prestan los calcetines o el calzado, pues esto se puede también adquirir por medio de contagio de esta manera. Las poblaciones de riesgo son precisamente aquellas personas que viven en zonas donde ocurren inundamientos constantemente que los predispone a tener los pies húmedos, o factores ocupacionales como el del caso clínico que les presenté, marineros, personal militar, trabajador de cocina, etcétera. Los factores de riesgo que están condicionando esta infección o estas infecciones son la humedad y la maceración, el uso del calzado cerrado o incluso el estar descalzo, tener una mala higiene que nos va a llevar a tener un pH elevado, y los pacientes con obesidad o con factores de inmunodeficiencias o inmunodepresión también se pueden ver principalmente afectados. La etiología es bacteriana y el grupo de bacterias que lo ocasiona son este grupo de bacterias que les acomodan en esta pirámide, principalmente las corinebacterias. Estas corinebacterias son las que tienen esta fluorescencia rojo coral a la luz de Wood y que tienen este olor característico. Entre otras bacterias que también son frecuentes son los Quitococcus sedentarius, los Actinomyces y Dermatophilus congoliensis. Si recuerdan, cuando les mostré la ilustración, bueno, la imagen clínica que le tomamos al paciente del dedo con la queratólisis y del eritrasma, la parte de la queratólisis no florecía. Esto probablemente porque no está asociada a las corinebacterias, sin embargo, sí a la presencia de alguna de las otras bacterias que pueden estar condicionando esta infección. La patogénesis es un círculo vicioso, es un círculo en el que tanto las bacterias ocasionan inflamación y la inflamación condiciona sudor, como la sudoración ocasiona una proliferación importante de estas bacterias. Así que tener estos factores de riesgo que son inherentes al paciente, más todos estos acumulación de bacterias, nos lleva a esta infección superficial que se manifiesta como ya lo vimos. Lo que ocasiona este mal olor es que las bacterias producen unas enzimas llamadas coproporfirinas, que son las que se liberan y despiden este olor característico. Entonces, tener en cuenta que la hiperhidrosis crónica está muy asociada a estas patologías que les presento. Por lo tanto, si no quitamos la hiperhidrosis, van a continuar habiendo recaídas y estas recaídas conllevan a más inflamación y mayor proliferación de estas bacterias. ¿Me podría pasar la siguiente? Ahí está. Entonces, en el cuadro clínico, yo cuando llegué a ver, antes de estudiar esto, que llegué a ver pies con muchos hoyuelitos, yo pensé que era hasta inteligencia artificial, ¿no? Para los tripofóbicos, pero ahora que lo veo me doy cuenta que es completamente real. O sea, el estrato córneo llega a un punto en el que la colonización bacteriana es tan importante que genera todas estas lesiones asociadas a la maceración y se ven como hoyitos. Obviamente estos pacientes pues son de un grado mucho más intenso, son pacientes de un artículo que se publicó en Asia, entonces allá hay factores de riesgo más importantes, sobre todo en lo que es la India. Así que como ven en esta imagen, se presentan sobre todo estas lesiones en puntos de apoyo, son bilaterales y son puntiformes, algunas confluyen. Se ven de aspecto sucio porque justamente al momento de estar limpiando, que uno se hace el aseo, pues en estas depresiones se queda acumulación y aparte también es el campo de las bacterias y respeta las partes que no son de apoyo, en este caso pues del arco. Los bilaterales, puntos de apoyo
y suele respetar los arcos. Sin embargo, el hecho de que de pronto un paciente lo pueda tener en los arcos no excluye que sea este diagnóstico. Y entonces tenemos en cuenta que al presentarse estas pseudomicosis pueden haber otras asociaciones porque la etiología es la misma y los factores de riesgo son los mismos. Entre estas, la triada corinebacteriana es la tricomicosis axilar que nos presentó el doctor Arenas, es el eritrasma y es la queratólisis punteada. Estas, a su vez, pueden estar relacionadas con un intértrigo interdigital que puede también ser ocasionado por otras especies de hongos como cándida o incluso dermatofitos, los dermatofitos en la tiña de los pies. Entonces, cuando los pacientes, bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado que están los pacientes o que la mamá se queja de que le huelen mucho los pies al hijo y dice, es que tiene hongos? Pues no son los hongos los que ocasionan este olor, son estas bacterias. Entonces, si nosotros vemos que tiene esta maceración, o sea, la humedad, que tiene la escama y que aparte huele feo, entonces hay que sospechar de una de estas patologías. Entonces, ustedes, médicos, nos vamos a acercar con cuidado a ver si no tiene alguno de estos puntilleo o alguna de estas escamitas en los pliegues interdigitales. El puntilleo se puede ver a simple vista o a veces no. Más adelante les presento unas imágenes. Nuestro paciente, por ejemplo, presentaba coexistencia de dos de estas pseudomicosis, eritrasma y queratólisis punteada. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, sin embargo, tenemos algunos auxiliares diagnósticos en los casos en los que, por ejemplo, en el caso de ustedes que no sé si todos, o no sé si alguno tenga más bien luz de Wood en el consultorio, pero en el caso de que ustedes lo sospechen y que den tratamiento y o sea, den tratamiento para otra cosa, por ejemplo, para tiña de los pies y que vemos que sigue con este cuadro clínico, bueno, entonces podemos sospechar de que entonces quizás tenga una etiología bacteriana. Y lo que nosotros hacemos como auxiliares diagnósticos es que podemos hacer una tinción con KOH y ahí vemos que quizás entonces si hay una tiña o coexistencia con una tiña, o también podemos hacer una tinción de Gram donde vamos a observar estos bacilos que se acomodan en forma de algo que se conoce en la bibliografía como letras chinas o caracteres chinos. La dermatoscopía nos puede ser útil porque cuando no está muy visible los hoyuelitos, se puede ver entonces como a más aumento este color marrón que se atribuye mucho a un poco de suciedad y también se pueden cultivar, sin embargo, hacer el cultivo es difícil, por lo cual el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Como dijo el doctor, estamos en un hospital escuela, a veces se aprovechan los casos y se realizan biopsias y se pueden hacer biopsias de superficie. En este caso tenemos una biopsia del estrato córneo que está teñido con tricrómico de Grocott y de Gomori-Grocott y entonces se observan estas depresiones. Normalmente se vería el estrato córneo así, completamente parejito, pero aquí tenemos estas depresiones que corresponden a la queratólisis punteada. Ustedes ven aquí al fondo como hay una coloración más oscura o color negro, de hecho, pues esa coloración negro son justo las bacterias que están habitando estas depresiones. A mayor aumento se ve así. Y entonces así hacemos toda la correlación clínica e histopatológica que si bien no es necesario, pues en alguna ocasión se llegó a utilizar. En el examen de Gram es esto lo que se observaría, que son muy característicos de esta disposición de estos bacilos que se agrupan en caracteres chinos o algunos que solamente se acumulan en forma de V. El pronóstico, antes de hablar del tratamiento, es bueno, sin embargo, hay recaídas del 50%. ¿Por qué creen ustedes? Porque la mayoría de nosotros, al escuchar es bacteriano, damos antibiótico, pero nos quedamos únicamente con eso y no eliminamos el factor de riesgo fundamental, que en este caso es la hiperhidrosis del paciente. Así que, además, al estar dando antibióticos, pues ocasionamos una resistencia creciente. Si no eliminamos ese factor
que es el principal. Vamos a estar teniendo estos cuadros sin estarle dando antibiótico a los pacientes cada 3 meses porque no se le quita su cuadro, no lo considero lo más correcto. Por lo cual, los pilares del tratamiento sí son estos. Primero, tratar la hiperhidrosis, tratar de abordar los factores de riesgo de los pacientes, que muchos tienen que ver con los factores ocupacionales, pero porque no los hemos educado para decirles, ok, estás tú con tu calzado oclusivo todo el tiempo, pero puedes llegar a casa y te lavas, lo dejas que se oree y ya, que descanse tu bota un ratito y tu pie también. Entonces, en cuanto al tratamiento, la resolución se da rápido, en aproximadamente 3 semanas, pero hay tratamientos que desde la primera semana ya hay resolución del cuadro, y se han comparado distintos tratamientos que han demostrado que a concentraciones más bajas tienen un mejor perfil de seguridad, como por ejemplo estos. Si los echáramos a luchar, los más pro sería nosotros aplicar peróxido de benzoilo a una concentración de 2.5% en vez del 5%, o hacer lavados con jabones con clorexidina al 4%. Otros medicamentos o estrategias que son buenas, pero que se consideran que tal vez no son tan efectivas, es el uso de calcetines cubiertos con óxido de zinc, y eritromicina en gel también es una opción viable. Pero otra vez, si damos solo antibióticos, seguimos con este factor de riesgo. Hay otras alternativas en estudio que apenas se está estudiando, y a mí me sorprendió que el aceite de limoncillo puede ser efectivo para hacer un efecto bacteriostático en estas bacterias. Sin embargo, los estudios que se han realizado son apenas in vitro y se están ya haciendo algunos estudios in vivo. Y aquí les pongo una tabla de todos los tratamientos disponibles que podemos tener para este grupo de pacientes. Si ven, estamos desde los antibióticos tópicos o incluso antibióticos orales. ¿En quién vamos a preferir antibióticos orales? En pacientes con cuadros resistentes, persistentes o que sean ya de un bajo, pues son justo estos agentes contra la hiperhidrosis. Desde lo más antiquísimo que se ha usado, como por ejemplo en nuestro caso, el uso de formol como un astringente, hasta ya lo más nuevo que es la toxina botulínica. La toxina botulínica para evitar justo la hiperhidrosis es una estrategia que ya se emplea. Sin embargo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El presupuesto del paciente. Entonces, adicional a todo, tenemos que hacer recomendaciones. Ya escogimos tratamiento, ya el paciente ya se individualizó, y entonces, ¿qué le vamos a dejar de tarea para su casa? Primero, pues que se haga un adecuado aseo con agua y jabón diario y que se seque muy bien los pliegues. El uso de calzado que sea preferentemente calzado ventilado. ¿Cuál es el calzado que no permite la ventilación? El vinil, calzado de China y todos esos, pues muy probable que no permitan esta ventilación. Hay que, después de la jornada que se usó el calzado cerrado o incluso el no cerrado, hay que dejarlo que se ventile por al menos 24 horas. Y, por supuesto, no tenemos que compartir calcetines, no tenemos que andar descalzos, no tenemos que compartir calzado. Entonces, bueno, si de pronto a alguien le huele feo los pies y el hermano quiere que le presten sus tenis, pues yo aconsejaría que mejor no. Y entonces, hablando de otros casos de los que les contaba que llegamos a ver en otras ocasiones, bueno, este paciente acudió no por esto, acudió porque a él nos lo mandan por una onicomicosis. Y nosotras, al quitarle su zapatito, que percibimos que huele, y cuando lo pasamos a observarlo con el dermatoscopio, bueno, estas alteraciones se ven a simple vista, pero con el dermatoscopio, si hacemos un acercamiento, pues vemos con mayor claridad todo esto, que aparte tiene un grado de suciedad importante. Y al momento de nosotros aplicarle la fluorescencia con la luz de Wood, vemos esta fluorescencia rojo coral. Otro paciente. Él fue un paciente de la práctica privada que llegó y al momento, él llegó por acné, de hecho, entonces nada que ver.
pero al momento de pasarlo le pedimos que se quite los zapatitos para nosotros revisarlo en la camilla y percibimos que olía, que arrojaba un olor que era importante. Entonces observamos los pies y a simple vista parece no tener nada, pero si nos acercamos y le aplicamos un poco de luz de Wood, aquí se alcanza a ver, ¿sí ven? A mayor acercamiento se ve así, en la planta de los pies. Y en la región interdigital también tenía estos hoyitos. Ajá. A diferencia del otro paciente que vimos, este sí florecía, ¿ya vieron? Los hoyuelitos. Y no traje foto de que se viera completamente el eritrasma, pero aquí se alcanza a ver un poco de fluorescencia también en los pliegues interdigitales. Así que el paciente presentaba nuevamente esta asociación de eritrasma con queratólisis punteada y ambos asociados a estas corinebacterias. Siguiente, por favor. Ajá. Así que bueno, la luz de Wood es muy útil, pero ustedes en su práctica clínica del consultorio habitual, pues tampoco es tan complicado diagnosticar. Al final de cuentas, la estrategia principal es prevenir la hiperhidrosis, y la hiperhidrosis es algo que el paciente les va a referir, así como el mal olor, y si ustedes al momento de explorar los pies ven que hay hiperhidrosis y escama, podemos sospechar que si hay adicionalmente mal olor, el paciente tenga alguna de estas condiciones. En conclusión, estas pseudomicosis son más frecuentes de lo que creemos, pueden coexistir con otras pseudomicosis o micosis, de hecho. Hay que individualizar el manejo de los pacientes y siempre recuerden tratar los factores predisponentes, los factores de riesgo y recordar que no siempre lo más caro es lo mejor, a veces lo más barato puede resultar como una opción eficaz para nuestros pacientes con estas condiciones. Gracias. Bueno, espero que les sea útil esta perla terapéutica. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. Sí, la toxina botulínica regularmente dura aproximadamente 4 o 6 meses, dependiendo del paciente, pero sí es una opción terapéutica, justo para… Igual cada 4 o 6 meses, dependiendo del paciente cómo se sienta. 4 meses es como lo máximo y ya a partir de eso el paciente se puede empezar a sentir que ya tiene otra vez hiperhidrosis y entonces reaplicar. En las plantas de los pies es doloroso, entonces regularmente cuando los pacientes van es para terapia en las axilas. Aparte de que hay desodorantes para la hiperhidrosis, también se recomendaba los desodorantes de barra para las personas que sudan demasiado como un coadyuvante para disminuir la sudoración y no empeorar el cuadro. Ahora, otra pregunta que yo tengo que hacerle: el formol al 1%, ¿alguna otra de todos los productos, como por ejemplo el microdacin, lo contienen? ¿O de qué manera lo preparan ustedes? ¿Es directo o con alguna dilución? Sí, claro. En el caso de nosotros contamos con el garrafoncito de formol de 1 litro y lo que hicimos es que en 100 mililitros aplicamos 1 mililitro. Bueno, lo aforamos a 1 mililitro. O sea, a pesar de que se puede tener en el consultorio, pues hay que tener en cuenta que el formol es una sustancia tóxica. Ahí lo tenemos porque es nuestro laboratorio, bueno, el laboratorio del doctor Arenas, y ahí se hace la preparación, pero pues eso es lo que se puede hacer. ¿En qué se diluye? En solución salina. Se aplica con un hisopo, porque si nosotros lo tocamos es irritativo y aparte, bueno, o sea, una aplicación constante puede llegar a ser irritante y sobre todo les digo que es astringente, entonces se seca de forma inmediata. Y si ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Sí. 3 semanas, yo creo que desde la primera, el paciente desde la primera mostró mejoría, pero sí, no es algo que se pueda aplicar por muchísimo tiempo justo por la situación de la toxicidad. Gracias, doctor. Y la otra pregunta que dijo, que si el microdacin lo contiene, no, es una preparación que nosotros hacemos. Ajá.
No, nada más le iba a complementar que es muy pertinente la pregunta de la doctora porque muchas veces en las farmacias no preparan el formol por la toxicidad. Entonces sí pueden utilizar cualquier otro desodorante con clorhidróxido de aluminio, que es muy práctico y que venden en todas las farmacias y realmente muy económicos. Pues les agradecemos mucho su atención. Gracias. Y didáctica como para que no haya preguntas. Quiero agradecer a los dos su participación. Hace entrega de un pequeño reconocimiento, por favor. Doctor, suyo. Y Medical Expo también les entrega. En un momentito más les damos el diploma porque todavía no está terminado. Sí, les faltaba hacerlo y enmarcarlo. No, no es cierto, nada más enmarcarlo. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso, por favor, para nuestros profesores. Sí, muchísimas gracias por su participación. La verdad es que hasta yo entendí la clase. Eso quiere decir que fue magnífico. Sí, muchísimas gracias.